Eh, Voy a proceder a presentar al expositor del día de hoy, que es Gustavo Beade, y también agradecerle por su presencia en el seminario. Gustavo va a exponer sobre encarcelamiento y pobreza, legitimidad del castigo en contextos de desigualdad. Es profesor auxiliar de jornada completa del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Austral de Chile. Cursó estudios en la Universidad de Buenos Aires, donde recibió el título de abogado y doctor en Derecho, y sus áreas principales de investigación y docencia son el derecho penal y la filosofía del derecho penal. Además, fue investigador invitado en la Universidad de Kiel, Alemania, la Universidad de Heidelberg, Alemania, la Universidad de Graz de Austria y el Instituto Max Planck para Derecho Extranjero y Derecho Internacional de Alemania. Hecha esta presentación, les recuerdo que por favor tengan el micrófono apagado porque somos muchísimas personas, y le doy la palabra a Gustavo para que comience con su exposición. Muchas gracias, Cela, muchas gracias, Leo. Gracias por la invitación y un gran honor estar acá. La verdad es que el seminario tiene una serie de expositores y expositoras increíbles, así que bueno, muy contento de poder participar. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Y bueno, mi idea básicamente es hacer una presentación de los trabajos, algunos trabajos que ya fueron publicados y que alguna vez fueron discutidos, pero a mí me interesaba presentarlos en este seminario como una forma de resumir discusiones que, como decían al principio, tenían que ver con la manera en la que pensamos el castigo en general en los cursos iniciales de Derecho, y tratar de ver que es necesario agregar un problema adicional que tiene que ver con la legitimidad del castigo. Esto quiere decir quiénes están en condiciones de imponer un castigo y quiénes no, que es como una cuestión que parece adicional, pero en general tiene que estar incluida dentro de la idea vinculada al uso del castigo estatal. Así que, bueno, voy a compartir una presentación y profesor. No sé, yo me la tengo que cambiar el certificado. ¿Apagar el micrófono? Sí, hay con un micrófono prendido. Ahí va. La idea es tener una presentación que puede ser un poco quizá extensa, pero prefiero no ahorrarme espacio en la explicación por si alguno o alguna no llegó a leer el trabajo sobre el que versa la presentación. Así que, bueno, empiezo y trato de controlarme el tiempo también. Bueno, ahí al principio está mi correo, cualquier pregunta, consulta o duda que quede y que no podamos llegar a resolver en las preguntas, podemos dialogar vía mail. Bueno, la primera cuestión importante para mí de este problema tiene que ver con el modo en que pensamos el castigo en general. En los manuales siempre aparece como que el castigo surge de ningún lugar, ¿no? Como castigamos y citamos un autor, otro autor. Para mí, la idea de castigar está relacionada necesariamente con el modo en que pensamos moralmente. Tenemos un tipo de castigo que está vinculado con la responsabilidad moral. Y si eso es así, entonces la idea de inculpación o la manera en la que nos hacemos responsables en términos morales es central. Si uno no tiene claro exactamente a qué me refiero, mi idea podría ejemplificarse con el castigo de padres y madres a hijos a hijas, ¿no? O sea, si uno cree que existe un vínculo entre el castigo que ejercemos sobre nuestros hijos o nuestras hijas o que ejercieron sobre nosotros, bueno, es posible pensar que las madres y los padres castigan con algún tipo de criterio, con algún tipo de idea, que puede estar asociada a una idea retributiva o una idea preventiva también. Y a veces, casi siempre en los cursos hago o pido que cuenten historias de cómo los castigaban y cómo castigaban a sus hermanos o hermanas, y lo interesante es que siempre el castigo al hermano es distinto al castigo a la persona que está contando el caso. ¿Por qué? Bueno, porque necesariamente el castigo que hacen los padres a los hijos tiene que tener un condicionamiento particular para que esa persona
se ve afectada, ¿no? Un castigo genérico no tendría ningún efecto, pero a su vez también es necesario que ese castigo esté mediado por un grado de proporcionalidad, ¿no? Cuando uno le dice a su hijo, no vas a jugar nunca más a la calle o a los jueguitos, bueno, eso es imposible de cumplir, entonces lo que tenemos que hacer es hacer que eso sea cumplible, realizable, entonces no vas a jugar un día, una hora, etc. Entonces, esos vínculos que uno puede identificar en estas cuestiones me parece que son relevantes para pensar el castigo. ¿Por qué? Porque creo que la forma en que nos responsabilizamos moralmente es la manera en la que nosotros de luego nos apoyamos para pensar el castigo estatal. Entonces, la idea de inculpación juega un rol importante en esa idea de responsabilidad moral y que tiene que ver con la manera en la que nos responsabilizamos en comunidades en las que vivimos. Es una práctica común, echarle la culpa a alguien, culpar a alguien o algo por algo que nos sucede. Es algo que es parte de las comunidades en las que vivimos, es parte de la manera en la que nos tratamos. Y cuando somos víctimas de un delito o de una situación violenta, reaccionamos de una manera que está vinculada con nuestras emociones y nuestros sentimientos, y a veces eso es difícil de poder controlar. Esta idea fue presentada hace muchos años por un filósofo que se llamó Peter Strawson, que describía estos sentimientos o estas actitudes como emociones reactivas o actitudes reactivas. Esto lo que hacía era destacar que estas emociones o reacciones, como la indignación, el resentimiento o la ira, son parte de la forma en la que nosotros tenemos para reaccionar ante una situación que nos genera violencia o que nos afecta de algún modo. Lo que hacemos cuando reaccionamos de esa manera es culpar a esa persona por eso que nos hizo, y muchas veces lo hacemos de una manera vehemente, de una manera que no podemos controlar en su totalidad, pero esa es la forma, dice Strawson, en la que nosotros nos relacionamos. Yo creo que esa es una explicación que para mí es importante para entender la manera en la que nosotros nos relacionamos en las comunidades que conocemos. Creo que funcionamos de ese modo. Creo que censurar e inculpar a las personas, bueno, son prácticas habituales y que están relacionadas con acciones que en general creemos que son inadmisibles o que implican romper una regla que nosotros creemos que es valiosa, ¿no? Entonces, creo que ahí esta idea de Strawson a mí me ayuda a pensar cómo nos reprochamos en las comunidades en las que vivimos, y es posible pensar que de un modelo como ese se pueda originar una teoría del castigo estatal. ¿Por qué es importante inculparnos? Bueno, porque en general estas actitudes reactivas que tenemos son respuestas a afectaciones o males que nosotros sufrimos, y que en general son causados por personas que violan ciertas ideas o ciertos requisitos que nosotros tenemos y que creemos que tenemos que cumplir, ciertas reglas en las comunidades en las que vivimos que creemos que son importantes mantener. Cuando esas reglas no se cumplen, entonces reaccionamos de este modo como venía diciendo antes. En nuestras comunidades está claro que también compartimos valores, ciertos valores morales comunes en los que creemos que son importantes, y la propensión a responder de esta manera emocionalmente tiene que ver con que esos valores se ven amenazados. Cuando hablo de valores morales, no me estoy refiriendo a ninguna cuestión vinculada con alguna religión en particular, sino con valores morales vinculados con lo que todo el mundo entiende como lo correcto o el incorrecto, y eso es independiente de cuestiones religiosas. Creo que todo el mundo tiene y responde a valores morales independientemente de cuestiones religiosas, que a veces siempre se mezclan en estas discusiones. ¿Qué es lo que hace la inculpación en estos casos? Bueno, en general estigmatiza, porque nos permite identificar a una persona que realizó algo que nosotros creemos que es incorrecto. Entonces, identificar a una persona, por un lado, nos permite dirigir nuestras emociones y nuestra inculpación a través de estas emociones, estos sentimientos difíciles de controlar, a través de estas actitudes reactivas, y esto es lo que se conoce en la discusión teórica como la función expresiva de la inculpación. Después también, muchas veces lo que hacemos es poder identificar a esta persona a través de esta estigmatización como alguien que ha violado estos acuerdos que nosotros creemos que son relevantes dentro de una comunidad. Entonces, lo que implica esta inculpación es que debemos abstenernos parcialmente de mostrar una buena voluntad, un buen trato y respeto y consideración que tendríamos con
normalmente con cualquier persona con la que compartimos la comunidad habitualmente. Entonces esta diferencia me parece que hace que a la persona inculpada la tratemos de una manera distinta por esta infracción o este incumplimiento que nos generó esta reacción. Pero también estigmatizamos a las personas que creemos que son responsables por haber hecho algo incorrecto, pero también absolvemos a aquellas personas sobre las que no se dirige la inculpación. Entonces, la inculpación por un lado estigmatiza, pero por otro lado también absuelve. Entonces eso también es otra de las virtudes que tiene esta inculpación. Al que no inculpamos, entonces, por otro lado, lo estamos absolviendo porque no lo vamos a ser responsable de algo que al que inculpamos sí lo hacemos. Y acá entra la cuestión que a mí me parece más relevante de esta discusión, ¿no? A mí me parece que existe esta idea de que no todo el mundo puede culpar a todo el mundo. Entonces, la idea de que, o la pregunta que surge es, bueno, ¿quién puede culpar a quién? Y en general, creo que si alguien en una comunidad viola los términos básicos en los que se construye nuestra relación, me parece que es posible que la inculpación juegue un rol importante, pero es posible que haya personas que no estén en una situación moral adecuada para inculpar a otra persona. Creo que hay algo ahí que nosotros podemos tener como defensa o como reserva ante alguien que quiere inculparnos por algo que hicimos. Entonces, para poder inculpar a alguien, en general, parece que necesitamos cierta posición moral, ¿no? O sea, que no todo el mundo puede inculpar a todo el mundo. Y esto, bueno, en general es como la regla que uno podría sacar de las discusiones religiosas, sobre todo las discusiones vinculadas con las ideas que están en algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo, que en general nadie puede mirar la paja en el ojo ajeno sin mirar la propia, entonces nadie puede culpar a otro. O si no, también está esta idea de que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, pero según el catolicismo nadie está libre de pecado, entonces nadie podría arrojar la primera piedra. Pero la idea que vengo presentando antes implica que sí, que todos podemos culparnos. Ahora, hay ciertas excepciones que implican que no es que no puede inculpar, sino que existe la posibilidad de que alguien pueda defenderse de esa situación, ¿no? Que alguien pueda decirle, no, pues mira, vos no estás en la mejor situación para inculparme a mí, y hay hechos de la persona que está inculpando que socavan su posición para poder inculpar. Está claro que inculpar exige una relación entre el inculpador y el inculpado, que tienen que ser miembros de una misma comunidad, entonces donde uno puede identificar que el error o la conducta de la persona inculpada es relevante. También es necesario que existe una relación adecuada entre el inculpador y el inculpado en estas comunidades ideales o normativas que estoy describiendo, y también es posible que dentro de la idea de inculpación no pueda apelar a estas emociones para tratar de generar una especie de diálogo, de comunicación, para poder mostrarle a la persona inculpada que, bueno, estamos de acuerdo en esto, que no había razones para violar estas reglas, entonces ¿por qué violarlas? Y tratando de llegar a un acuerdo, mostrándole que eran reglas que nosotros habíamos acordado, etc. Uno puede pensar que en un grupo de amigos todo el tiempo existen esas reglas, ¿no? Entre amigos y amigas sí que esa regla en el que, bueno, hacemos un plan y cada uno tiene una determinada obligación, no sé, de encontrar un lugar, de llevar la bebida, de llevar la música, lo que fuera, y entonces si alguien viola esas obligaciones, entre comillas, de grupos de amigos, es posible mostrarle que hizo algo mal y tratar de volver a encauzar esa relación de alguna forma. También es cierto que para que eso suceda y para que uno se sienta como parte de esa comunidad, uno debe compartir esos ideales que están dentro de las personas que están vinculadas en esta actitud de reproche. Pero volviendo a las dos condiciones que pueden socavar esta posición moral para ser responsables de los demás, hay dos posiciones más o menos claras en la discusión teórica. Uno es la hipocresía y otra es la complicidad. Antes de avanzar con esto, vuelvo un segundo hacia atrás.
La idea del estatus moral tiene que ver con algo que, de nuevo, vinculado con otro ejemplo, uno podría pensar en, supongamos que, bueno, seguramente a muchas les debe pasar esta situación en la que alguien, supongamos que un amigo no lo saluda para su cumpleaños y después su amigo les reprocha no haberlos saludado a ustedes por su cumpleaños a él. Y ustedes podrían decir, bueno, pará, todo bien, pero vos no me podés decir a mí que no te saludé por tu cumpleaños cuando vos nunca me saludás por tu cumpleaños. Vos no estás en condiciones de decirme a mí que yo no hice algo cuando vos nunca lo haces conmigo. De eso se trata, ¿no? Si uno lo piensa un ejemplo como esos hay muchos, debe pasar muchas veces, situaciones que suceden en trabajos, por ejemplo, donde hay esas relaciones donde alguien incumple, entonces el otro puede acusarlo de que su incumplimiento no lo pone en la mejor posición para culparlo por algo. Vuelvo ahora a la cuestión teórica. Tenemos esas dos condiciones que pueden socavar la posición moral para inculpar. Una es la hipocresía, la otra es la complicidad. Entonces, tenemos que cuando en la tesis de la hipocresía no podemos decir que hay una persona que comete los mismos tipos de errores que otra persona, entonces lo priva de estar en una situación de igualdad para ser responsable de la otra persona por sus incorrecciones. Entonces, ahí podría aplicar este ejemplo que les decía recién, ¿no? Si un amigo nunca, jamás me llama por mi cumpleaños y yo me olvido de llamarlo por su cumpleaños, él no está en la mejor posición para decirme, no me llamaste para mi cumpleaños, cuando yo para decir, pero vos nunca me llamás para mi cumpleaños, entonces no estamos en la misma situación para poder discutir. La otra cuestión es la de la complicidad. Ahí podemos pensar que una persona participa del mal de otra persona, lo priva de estar en condiciones de igualdad para poder hacerlo responsable por el mal causado, ¿no? Si alguien, por ejemplo, no me da ninguna opción para que yo pueda realizar lo que tengo que realizar, entonces, bueno, ahí es más difícil hacerlo responsable al que incumplió, por ejemplo. Ahora va a quedar bastante más claro cuando veamos cómo esto se puede trasladar a la discusión estatal. Entonces, en la hipocresía, el culpable cometió un delito similar al que llevó a la persona inculpada. El argumento en la teoría se llama tu quoque, o vos también, o tú también. Y el ejemplo que uso acá es que un amigo, critico a mi amigo Juan por ser deshonesto con los demás y conmigo, y en el pasado fui deshonesto con él yo mismo. Entonces yo lo culpo a Juan por su comportamiento. Él podría argumentar que yo también me comporté de esa manera hacia él, entonces no estoy en la mejor posición para cuestionar su honestidad. En la complicidad, entonces, el culpable podría ser parcialmente responsable de su comportamiento, o de mi comportamiento en todo caso, porque la participación de esa persona como cómplice o como instigador de este error es relevante. Entonces, la persona inculpada podría preguntar, pero ¿cómo podés condenarme a mí si vos sos responsable también de esta situación, o parcialmente responsable de todo lo que me estás culpando? Y entonces nunca me diste ninguna alternativa diferente para que pueda hacer otras cosas distintas a las que hice finalmente, o no me diste alternativas razonables y me olvidaste hacer cosas que ahora me pretendés reprocharme. O sea, hay muchos ejemplos que uno puede pensar, más adelante ver si menciono algunos. La cuestión acá es quizá la cuestión más discutible, no para mí, pero sí para personas que están en desacuerdo en pensar que existe una diferencia entre pensar que la idea del estatus moral es aplicable al Estado, así como uno podría aplicársela a sus amigos o amigas o conocidos o a los miembros de su comunidad moral. Yo no veo ese problema, yo creo que es posible pensar el estatus moral del Estado, porque creo que las condiciones que fui mencionando se aplican con bastante claridad, pero voy a intentar a ver si funciona al menos hacerlo claro hoy. Bueno, en los estados democráticos, los que conocemos, muchos gobiernos diseñaron políticas públicas y políticas económicas que causaron un daño considerable a las personas más desfavorecidas de la comunidad, con las que, bueno, obviamente conocemos, que
estos gobiernos limitaron acceso a servicios básicos, a derechos sociales, como la salud, la educación, la vivienda. Y la situación de estos grupos se agravó más por medidas aplicadas por gobiernos anteriores. Entonces, uno puede pensar que la precariedad de estos grupos se empeora cuando un gobierno promete resolver los problemas y no los cumple intencionalmente. Está claro que estas razones me llevan a pensar que el Estado dio lugar a esta situación que, bueno, llevó a determinados grupos a cometer determinados delitos. Entonces, la pregunta que hay que hacerse en estos casos es si el Estado puede ser cómplice. Yo creo que si el Estado incumplió intencionalmente con sus obligaciones de garantizar derechos, ¿no? O sea, derechos jurídicos por un lado, derechos morales por el otro, creo que derechos jurídicos sería bastante más sencillo en nuestra Constitución, la Constitución de Argentina, en donde los derechos sociales son derechos que están en la Constitución, entonces uno podría identificar que la violación de esos derechos, esa violación intencional de esos derechos, puede ser un argumento para pensar que el Estado es cómplice de algunos delitos que puedan cometer determinadas personas, sobre todo los vinculados con la violación de esos derechos en particular. Si por ejemplo el Estado no tenía o tampoco tuvo intenciones de cumplir con obligaciones relativas a estos derechos cuando podía hacerlo, por ejemplo si disponía de presupuesto y no lo hizo, seguramente muchos y muchas recordarán el caso del Parque Indoamericano, que era como un caso relevante para pensar este problema, donde había un presupuesto incumplido para la construcción de viviendas, no ejecutado en su totalidad. Tomás, estoy haciendo un seminario. Una ocupación que hubo de este parque que generó, bueno, muchas consecuencias que seguramente ustedes conocerán. Después también, si el mismo Estado no desarrolló políticas públicas para cumplir con esas obligaciones, también es algo que uno podría identificar como responsabilidad y complicidad del Estado en esos casos, ¿no? Entonces uno podría pensar que no haya directamente políticas públicas, no haya ejecutado presupuestos que tiene para poder satisfacer derechos, y que uno pueda identificar que este cumplimiento es intencional. Bueno, creo que ahí tenemos como un buen punto para pensar el Estado como cómplice de estos actos que se cometen o estos delitos que se pueden llegar a identificar con posterioridad. Y también habría que preguntarse quién incumple primero, ¿no? Porque en general tenemos criminalizaciones de actos de determinadas personas, y la pregunta que muchas de esas personas podrían hacer, volviendo si quieren para hacer un vínculo con un caso conocido como el del Parque Indoamericano, la pregunta es, bueno, ¿quién incumple primero, ¿no? Si el Estado no cumple, o si un gobierno determinado no cumple con sus obligaciones de satisfacer determinados derechos, y determinadas personas deciden por su cuenta satisfacerse ese derecho usurpando un parque público abandonado, cuando viene una orden de desalojo, cuando viene una investigación penal en esos casos, uno podría decir, bueno, pero o sea, yo no incumplí primero con mi obligación, es usted el que está Estado, el que incumplió primero y me obligó a mí a tomar esta decisión de usurpar este parque. Yo no quería usurpar ese parque, yo quería una vivienda. Usted no me la dio, bueno, me la voy a procurar por mis propios medios. Bueno, no. El Estado me dice, no lo puedo hacer porque eso es un delito. Bueno, entonces, ahí está, ¿no?, la pregunta de, bueno, pero usted me llevó a hacer esto es su culpa, señor Estado, porque yo no tenía otra alternativa más que esta. Entonces ahí tenemos un problema para identificar, ¿no? Por lo menos para poder plantear como problema de, bueno, si el Estado incumplió primero, entonces no está en la mejor posición luego para decir, mire, usted no puede hacer esto. Bueno, pero otra vez, yo hago esto porque usted no me dio ninguna otra alternativa. Entonces ahí tenemos, creo que un primer punto más o menos establecido para identificar al Estado también como cómplice en estos casos. La segunda cuestión puede ser que sea más compleja, pero tiene que ver con la idea de que si el Estado puede ser hipócrita, ¿no? Entonces, ahí uno tendría que poder ver si, primero, si la inculpación y el castigo están justificados, ¿no? Por un lado, cómo justificar estos hechos. Pero después también, el Estado
tendría un problema si intentara justificar este castigo diciendo que hay deberes que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen que cumplir, que no importa la situación en la que estén, importa que el derecho es el derecho, y entonces hay que cumplirlo de todos modos. Entonces, no se puede aceptar que algunos cometan delitos, usurpen terrenos, mientras otros, en las mismas situaciones y en la misma condición desafortunada, cumplan la ley. Entonces, si hay ciudadanos que son del mismo grupo desafavorecido, no cometen un delito específico, parece que les dan razones para castigar a los que sí violan la ley. Y con el argumento de, ven, están igual de mal que ustedes, pero no cometen delitos. Entonces ahí tenemos una cuestión que, otra vez, que me parece que el Estado no puede decir sin quedar como hipócrita, ¿no? Bueno, no importa la situación de desventaja social o desigualdad que sufran, siempre hay que cumplir la ley. Y entonces, lo voy a castigar a usted que usurpó el terreno porque otras personas, su vecino, por ejemplo, no usurpó. Y entonces, ese es el ciudadano que nosotros queremos, que cumpla la ley, no importa la situación en la que estén. Bueno, me parece que eso sería ubicar al Estado en una situación de hipocresía que es relevante. Existen también defensores del castigo en estos casos, que yo llamo castigo inclusivo, que dicen que es necesario castigar a las personas que cometen este tipo de delitos porque si usurpan tierras o bloquean rutas, etc., si los consideramos parte de la comunidad, debemos castigarlos porque si no los castigáramos, estaríamos reconociendo que están excluidos de la comunidad en la que vivimos. Y no creemos eso. Entonces, para no asumir que estamos excluyéndolos, lo que tenemos que hacer es castigarlos. Creo que eso es un problema que también puede ser discutido, ¿no? Creo que podemos cuestionar este tipo de práctica o esta defensa del uso del derecho penal, porque en definitiva lo que tenemos acá es, bueno, quizá otra alternativa para pensar la hipocresía del Estado, pero después también lo que tenemos es una forma de imponer a un mayor grado de desigualdad entre los ciudadanos. Entonces, lo único que logramos castigando a estas personas es aumentando la desigualdad. Y a veces se generan algunas discusiones, sobre todo con qué rol deberían tener los jueces en estos casos. Y uno podría exigirles a los jueces una actitud que quizá no tuvieron otras partes del Estado. O sea, no tuvo el poder legislativo, no tuvo el poder ejecutivo, y entonces quizá los jueces son los que pueden dar el paso adelante en estos casos y evitar la aplicación del derecho penal, que de nuevo, lo único que consigue es generar más desigualdad. Y a veces, bueno, en algunas discusiones que he tenido con algunos jueces y algunas juezas, no sé si nos pusimos muy de acuerdo, pero creo que yo mantendría esta idea de que sería importante que ellos sean como el último resorte necesario para evitar eso, ¿no? El último, la parte del Estado que frene con esta actitud estatal y hipócrita. Entonces, me parece como una cuestión importante para señalar. Entonces, es cierto que tenemos obligaciones que cumplir en las comunidades en las que vivimos, tenemos ciertos requisitos que hay que cumplir y reglas que tenemos que cumplir, pero a veces parece que no reconocer la cuestión vinculada con la pobreza extrema genera un problema que es no darnos cuenta que hay personas que no están en la misma condición que nosotros y nosotros tenemos que poder garantizar que estamos trabajando para disminuir la desigualdad y la pobreza en la que viven y no imponer el castigo penal, ¿no? Si el Estado solo aparece para imponer un castigo, no parece ser un Estado que sea muy legítimo. Y creo que ese es el punto de esta presentación. Si nosotros tenemos estados o gobiernos que imponen castigos porque esto es lo que hacemos y los delitos se tienen que castigar de todos modos, tenemos un problema para poder justificar ese castigo, ¿no? Para poder pensar que ese castigo es legítimo. Y la idea de no identificar a la desigualdad como un problema, creo que es lo más importante, al menos para mí, para destacar en esta cuestión, ¿no? Si tenemos algo que
identifica al menos esta parte del mundo es el grado importante de desigualdad estructural que tienen las personas que viven en general en Latinoamérica. Y no, cuando hablo de desigualdad estructural me refiero a personas que no necesariamente viven en la pobreza porque, por ejemplo, perdieron su dinero jugando en el casino, o perdieron su dinero apostando, sino que, como dije hace un momento, son decisiones que toman los gobiernos y decisiones que los afectan directamente, y que no es un gobierno que tomó una decisión y los afectó directamente, sino que son varios gobiernos, o sea, hay una tradición de gobiernos que los vienen afectando, y por eso su desigualdad es estructural. Entonces, no reconocer el problema de la desigualdad estructural y cómo esto afecta a la legitimidad que tiene el Estado para imponer un castigo me parece importante, al menos para identificar un punto en el que nosotros tenemos que incorporar al menos esta discusión en la fundamentación del castigo. No solo hay teorías que son ideales del castigo, sino que esto tiene que entrar dentro de la justificación del castigo para poder considerarla en la manera en la que vamos enfrentando determinados casos para castigar determinado tipo de delito. Entonces, los gobiernos están obligados a generar condiciones de bienestar e igualdad. Está claro que en algunos casos me parece que es mucho más sencillo en términos jurídicos, como en Argentina, donde tenemos la exigencia de esos derechos sociales que están en la Constitución, que de hecho están en la Constitución en un rango superior que lo que está el Código Penal. Sucede con anterioridad a que se produzca la afectación de ese derecho. Entonces, me parece que tenemos en términos jurídicos una defensa mucho más sólida de este argumento. En términos morales puede ser que sea más discutible, me parece también más interesante, pero me parece que son dos caminos en los que uno puede pensar el problema para, bueno, tratar de generar soluciones a casos que tengan que enfrentar. Yo no tengo esas herramientas, tengo algunas ideas así, más o menos, que tienen algún tipo de lógica, pero no tengo una respuesta para todos los casos. Pero sí estoy tratando de mostrar un problema que creo que seguro que operadores y operadoras del derecho pueden llevar a la práctica de una forma mucho mejor que la que yo podría intentarlo. La idea, de nuevo, es que si el Estado no reconoce que la desigualdad es un problema e intenta imponer el castigo, sería hipócrita o cumple con esas condiciones de ser hipócrita, entonces no está en condiciones de castigar a una persona, tampoco de inculparlo, y como dije antes, también puede ser cómplice, porque muchas de estas medidas obligan a las personas a realizar estas conductas, y entonces tampoco está en la mejor posición para imponer un castigo. Para cerrar y dejar espacio a la discusión que me interesa bastante más, el Estado no puede llegar por primera vez a la vida de los ciudadanos para imponerles un castigo penal. Creo que eso debe ser como una de las cosas más importantes que tenemos que pensar en esta situación. Estamos pensando estados que no garantizaron derechos cuando estuvieron obligados a hacerlo, y que además de no garantizar esos derechos, llegan por primera vez a la vida de las personas con la amenaza de castigo o con el castigo directamente. Creo que eso es algo de las cuestiones que uno tiene que poderse a pensar al momento de resolver determinados casos, ¿no? Entonces ahí la idea de legitimidad, o si este Estado está en condiciones de imponer un castigo, es algo que es relevante para poder pensar soluciones a no aplicar castigo, ¿no? O sea, en el fondo mi argumento es, si tenemos alguna alternativa, no tenemos que aplicar más castigo para no empeorar la vida de estas personas. Eso sería como la premisa, y casi diría mi única propuesta en este tema. El Estado es responsable de las condiciones que llevan a las personas a comportarse de una determinada manera, en determinados casos particularmente, pero además esos incumplimientos son relevantes para poder analizar analizar muchas de las conductas delictivas. Es cierto que muchas veces las personas que trabajan en el Ministerio Público están configuradas porque tienen un delito, tengo que investigarlo, etc. Entonces, avanzar o no avanzar en esas prácticas, no hay muchas alternativas para no avanzar. Entonces, creo que es importante reconocer esta cuestión
y tratar de involucrarse con estas circunstancias que a veces parece que no fueran parte de su trabajo, pero sería importante que, bueno, que en algún momento lo fueran o que tuvieran una importancia central en ello. También es cierto que queda pendiente pensar qué responsabilidad tiene el Estado por estos incumplimientos, ¿no? Hay teóricos que piensan que el Estado debería ser responsabilizado por estos incumplimientos, que también tenemos que pensar en un tipo de castigo hacia el Estado que incumple esta situación y que crea algo que, hay un autor que se llama Víctor Taros, dice que el Estado crea condiciones criminógenas para cometer delitos, que son condiciones en las que una persona se puede haber orientado o tentado a cometer delitos porque, bueno, el propio Estado crea esas condiciones. Entonces, esa sería una alternativa para pensar. Como les dije antes, yo no tengo una teoría determinada, sino que lo que creo es que la solución a estos casos implica no usar el derecho penal, no aplicar el derecho penal en estos casos, no castigar en estos casos. Entonces uno puede pensar que es necesario empeorar, que no es necesario empeorar la situación de los que más están sufriendo en este momento. Y después también es necesario pensar que tenemos que hacer esfuerzos para mejorar la posición de los ciudadanos y trabajar en el reconocimiento de estos ciudadanos. Entonces, es necesario que los ciudadanos y ciudadanas participen en la creación de las leyes que regulan su comunidad, que puedan tener opciones para presentar reclamos debidos a la violación de un derecho, y que tengan una voz que los represente de algún modo para que también este tipo de acciones estatales tengan un control de parte del resto de la comunidad. Así que, bueno, para cerrar diría que yo no creo que no debamos castigarnos, como dije antes, yo creo que sí, que la inculpación y que el castigo, aunque no he hablado mucho de él, es parte o es algo importante en la manera en la que nosotros pensamos el castigo y el derecho penal, pero creo que es necesario pensar que hay situaciones en las que no estamos en la mejor condición para imponer un castigo, que el Estado no está en situación de imponer un castigo, en términos morales, no está en la mejor posición, por estas dos razones que mencioné, porque puede estar siendo parte cómplice de las situaciones que generan delitos o determinados delitos, o que porque puede ser hipócrita, porque no ignora o trata de no ver ciertas conductas que son por su propia responsabilidad, creadas por su propia responsabilidad. Así que con eso cierro y bueno, espero no haberlos aburrido y escuchar sus dudas, preguntas, consultas. Gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Buenísimo. Muchas gracias, Gustavo, por la exposición. Te voy a pasar a leer algunas de las preguntas que fueron haciendo. Voy a intentar agruparlas como por temáticas, algunas por ahí son similares, voy a tratar de formular una sola. Como mencionó Leonardo antes, quizás no lleguemos a leer todas, así que con eso vamos a ir viendo hasta cuándo llegamos. La primera pregunta que te quería hacer, sobre todo por esto que mencionás de la relación entre el mal que se cometió y la inculpación que se termina haciendo, si tu posición te parece que también se podría pensar para aplicarla a otros delitos, que no sean solamente el delito de usurpación, que es el que tratás, sino, bueno, aplicarlo a otros, por ejemplo, quizás no sea un hurto o un robo, delitos más vinculados con la propiedad. Y en este sentido también preguntarte qué opinión tenés respecto de si quizás variaría la fundamentación del castigo en relación a distintos delitos, porque como vos bien mencionás, varía la correlación entre el mal cometido y la hipocresía del Estado, que un poco vos lo mencionás en tu texto. Esas serían las preguntas. La verdad es que usé en el texto el ejemplo de la usurpación, porque me parecía como un buen caso. O sea, yo creo que siempre que participé de trabajo resistí salir a otros ejemplos, porque siempre está bueno, pero si pensamos otro delito y si uno sale, o sea, el truco del que pregunta es, uno sale del caso y enseguida ya, bueno, tiene una serie de críticas que nos espera. Entonces siempre resistí salir del caso y quedarme en ese caso, que es un caso sencillo, en teoría. Pero diría que hay un montón de delitos que están relacionados que, para hacer fácil, digamos, la respuesta, uno podría pensar que los delitos que estén asociados con el incumplimiento de derechos sociales, uno puede asociarlos con determinado
determinado tipo de delitos y que el Estado no esté en condiciones de castigar ese tipo de delitos. Está claro que depende del delito, porque uno no diría, bueno, no, porque nací en este lugar y estoy en estas condiciones, puedo salir a matar a cualquier persona. Bueno, claramente no, entonces no diría eso. Pero sí diría que hay delitos que están vinculados necesariamente con estos incumplimientos estatales, y ese incumplimiento entonces no puede relacionarlo con algo que sí empuja a una determinada a cometer determinados delitos. Entonces, si uno puede hacer esa relación entre el derecho violado y el delito cometido, creo que el argumento se mantiene. No es posible pensar que el Estado, en este caso particular, debería no castigar, o debería no imputarle a una persona un delito determinado. No tengo una teoría general sobre estos temas, tengo una idea así, como les dije, que se vincula más o menos vagamente con otra, pero no creo que pueda escapar del caso a caso, o sea, no creo que pueda pensar algo muy genérico. Sí, quizá pensar en delitos menores y pensar en delitos vinculados con, de nuevo, derechos sociales. Eso me parece como, a mí me ilumina mucho esta idea de pensar violaciones de derechos sociales como una razón, sobre todo previa, para que el Estado no utilice el derecho penal en esos casos. Y sobre pensar la fundamentación del castigo en términos diferentes para cada delito, a mí creo que es como una idea que anda circulando hace un tiempo. A mí me cuesta pensar. Yo creo que mi fundamentación del castigo está en otros trabajos y se acerca un poco a lo que trabaja un filósofo inglés que se llama Anthony Duff, que tiene que ver con la teoría comunicativa del castigo, ¿no? Yo creo que el castigo lo que hace es comunicar desaprobación, comunicar en muchos casos inculpación, pero que a la vez también tenemos que estar preparados para poder dialogar con la persona que estamos castigando y estamos inculpando. Entonces tenemos que poder estar abiertos a escuchar las razones que tiene esa persona para entender qué hizo, por qué hizo lo que hizo, y si podemos emprender ese diálogo, entonces es posible, quizá, retroceder en el castigo que queremos imponer, o pensarlo mejor, o también ratificarlo, ¿no? Porque creo que si uno piensa el castigo de este modo, también puede pensar como algunas consecuencias posteriores al castigo, que me parecen importantes señalar, como la posibilidad de recuperar a una persona para que vuelva a ser parte de la comunidad en la que vivimos, para poder considerar que la persona que castigamos, luego de cumplir su castigo, vuelva a ser parte de la comunidad como antes, que tenemos que tratarlo como antes de que fuera castigado, como que cumplió con su condena. Y después también pensar que sería importante intentar lograr la reconciliación de las personas que castigamos con las que castigan, ¿no? Como buscar la manera de que no haya ningún tipo de rencor o de problema con quienes castigamos, sino pensar como algo a lo que deberíamos aspirar cuando queremos castigar a alguien. Pero no creo, o me cuesta pensar que una fundación como esta, que obviamente que está más cercana al retribucionismo, pueda alterarse según el tipo de castigo. En todo caso diría, si no se ajusta a estos ideales, entonces quizá no debería ser parte del derecho penal. Pero me cuesta pensar que un delito pueda ser pensado en términos preventivos y otros retributivos, sino que defendería una teoría determinada, y si no se ajusta a esa teoría, entonces diría que no debería ser parte del derecho penal. Algo así. Perfecto, muchas gracias. Después hay otra pregunta de Iris Rosario, que consulta sobre la posibilidad de ver como estado de necesidad estas usurpaciones del derecho a la vivienda, si podrías ampliar sobre eso. Sí, gracias, Iris. Bueno, creo que es el primer argumento que se le ocurre a alguien que empieza como a pensar este problema. Para mí el problema es que, obviamente que debe ser un problema de cómo uno está pensando en el estado de necesidad, o cómo está construido, pero así como está construido, no funciona como un estado de necesidad. En parte porque el estado de necesidad implica, en términos tradicionales, que uno está afectando un bien de menor valor para proteger un bien de mayor valor, ¿no? Entonces, siempre está el ejemplo de, bueno, me llevo el auto de una persona porque, no sé, tengo que llevar a una persona herida al hospital, entonces esa conducta de robarme el auto no puede ser imputable a mí porque
estoy salvando la vida de una persona. Ahora, en este caso, si yo usurpo un terreno, mi situación sigue igual que antes, ¿no? Porque no tengo una casa. Si usurpo un terreno porque no tengo una casa, sigo sin tener una casa. Tengo un terreno. Entonces, el mal al que yo estoy expuesto no está conjurado. Entonces, en esos términos no funciona, o sea, no funciona de la misma manera. Entonces, creo que la primera intuición que uno tiene es pensarlo de ese modo. Si uno se da cuenta que el mal sigue estando ahí, porque en definitiva tener un terreno no es tener una casa, no hay una afectación justificada en esos casos. Entonces, como defensa en términos teóricos no funciona. Está claro que si yo tuviera un caso como ese, lo primero que haría es decir que hay un estado de necesidad. Después, bueno, trataría de pensar cómo lo justifico, pero sería como un primer camino para que al menos en términos judiciales tenga una respuesta mucho más práctica que todo esto que acabo de decir, que, bueno, habría que ver cómo funciona en la práctica. Sería bastante complicado, digo, pero el camino más sencillo sería ese. Pero creo que en términos teóricos no funciona. Perfecto, gracias. Después hay una pregunta de Maya que pregunta, en términos de reproche a las personas de vulnerabilidad extrema, si hablamos en el lenguaje de la teoría del delito y se piensa a la acción como una exigibilidad de primer grado, ¿habría acción en los casos de usurpación cometida por personas extremadamente vulnerables? Y piensa también en la posición de garante del Estado. En relación a eso hay distintas preguntas que hablan de distintas situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, de las villas miseria, que también son en relación a esto, para si podrías ampliar sobre cómo esa vulnerabilidad se correlaciona con el delito cometido. Te puedo pedir si me repetís la primera parte porque me distraje porque, bueno, quería primero eso, avisar que a los que están escribiendo en el chat, después me lo guardo el chat y de última puedo contactarme, pero me distraje un segundo por eso, perdón. Perfecto, sí. Si en términos de reproche a las personas en vulnerabilidad extrema, si hablamos en el lenguaje de la teoría del delito, y se piensa en la acción como una exigibilidad de primer grado, habría acción en los casos de usurpación cometida por personas extremadamente vulnerables. Bien, sí, entendí. No, es que la diferencia de la manera en la que estoy pensando con esa idea es del enfoque, ¿no? O sea, y eso está bueno también para poder reconstruir cómo empieza la discusión sobre quién está en condiciones de reprochar qué cosa. En general, la primera, al menos que yo tengo registro sobre eso, la primera persona que habló sobre esta idea es Raúl Zaffaroni, pero él hablaba y habla sobre lo que puede o no puede hacer un individuo, ¿no? O sea, qué puede hacer o no puede hacer un individuo en situación de vulnerabilidad. En cambio, lo que yo presento es distinto, o sea, no estoy pensando qué puede hacer o qué no puede hacer un individuo, sino que lo que digo es qué puede hacer y qué no puede hacer el Estado. Es como verlo desde otro lugar, ¿no? O sea, el individuo puede hacer lo que sea, de hecho, es indiscutible que está cometiendo un delito en los términos en los que lo establece el Código Penal, la idea de usurpación. Sería obvio, hago un asterisco acá, sería discutible esta idea en una interpretación originalista, la idea de que la usurpación estuviera pensada, si pensamos en el caso del delito americano, para usurpar terrenos públicos, ¿no? Sino que estaba más pensada en defender la propiedad privada, pero eso lo dejo al margen. Lo que importa acá es qué puede hacer y qué no puede hacer el Estado, o sea, no enfocarnos tanto en lo que puedan hacer las personas que cometen delitos, que es el enfoque zaffaroniano si quieren, sino en tratar de enfocarnos en que el Estado no puede hacer determinadas cosas porque es un incumplidor de derechos primero, antes que alguien que esté en condiciones de castigar. Entonces, no tengo nada para agregar a lo que está, por ejemplo, en el manual de Zaffaroni, sino que diría, si lo pensamos de otra forma, complementamos esta opinión o esta idea con otra. Perfecto. Después hay otra consulta sobre el papel que tiene ahora la víctima, que está en preponderante ahora en el proceso penal, y cuál sería, digamos, la posición que tenés con el papel de la víctima en este modelo justificativo que propones. Si el Estado tiene alguna obligación de acudir en respuesta a esto que ocurrió y dar una respuesta al delito que se cometió. Sí. Es una buena pregunta. Creo que, bueno, depende del caso. Está claro que, otra vez, el caso del texto es bien fácil, ¿no? No hay víctima en la usurpación de un terreno público abandonado.
y no habría un problema ahí. Pero si uno pensara que hay determinadas víctimas, bueno, tenía que pensar un poco más qué iría. O sea, en general hay muchos casos en los que las personas que son las que cometen estos delitos terminan siendo víctimas. O sea, si me alejara un poco, solo un poco del ejemplo, uno podría pensar en mujeres que sufren violencia doméstica y que o sea, no sé, por ejemplo, fueron a una comisaría y no les tomaron la denuncia, o las mandaron a su casa a portarse bien, que después agredan o lesionan a su agresor, aunque no se den los requisitos de legítima defensa, por ejemplo. Bueno, podría ser un caso para pensar con esta misma configuración, ¿no? Un Estado que no hizo lo que tenía que hacer, no generó políticas públicas en las que los varones seamos más igualitarios o al menos no violentos, y además no cumple con sus funciones de protección a través de las fuerzas de seguridad. Bueno, después, bueno, no está en la mejor posición para después ir y decirle a la mujer cómo agrediste a tu pareja si no te estaba agrediendo en ese momento. Creo que ahí sería otro problema para pensar. Pero no forma parte de los trabajos que escribí y no tengo más que esta opinión poco fundada. Pero creo que ahí, bueno, la víctima tiene un rol importante porque en definitiva termina siendo la persona que termina siendo imputada a un delito. Entonces ahí tendría como un problema extra. Así que dependiendo del caso otra vez, si usamos este caso, la víctima tiene un rol importante. Bien, después hay otra pregunta de Ignacio Dillano. Pregunta, ¿podemos hacer un paralelismo entre el concepto de capitalismo y sus efectos, cita a Mark Fisher, y la hipocresía estatal en la relación, principalmente en los efectos que genera la desmotivación que lleva a creer que no hay una alternativa o que no se puede disputar por un derecho, por ejemplo, con el ejemplo del acceso a la vivienda, ya que, digamos, la consecuencia sería el castigo? La verdad es que no sé, ¿no? O sea, no estoy seguro de eso. O sea, no estoy seguro no porque no esté seguro, sino porque la verdad es que no tengo las herramientas teóricas para hacerlo. Creo que en general lo que sí tenemos que hacer es preguntarnos por el uso del castigo en estos casos. Si tiene que ver con el capitalismo, puede ser que también tenga que ver con, digamos, con la idea punitivista con la que nos vamos formateando a medida que pasan los años, pero también, y creo que más importante, es pensar que me preocupa más nuestra capacidad de ignorar la desigualdad o de obviar la desigualdad. O sea, en cualquier campaña política, en las últimas sobre todo, todos los candidatos y las candidatas hablan de la desigualdad, pero parece que no juega un rol a la hora de usar el derecho penal, y eso me parece como algo relevante. Si uno vincula la desigualdad con el uso del castigo, tiene que haber algo que nos haga ruido, y tiene que haber algo que nos genere un problema, al menos para pensarlo teóricamente. Obviamente que en la práctica, bueno, es mucho más difícil, los casos son mucho más complejos, pero sí, como, bueno, mostrar eso como un problema me parece algo importante para poder actuar de otro modo, o pensar el derecho penal de otro modo. Y creo que eso es algo que nos falta en términos de formación y nos falta en términos de aplicación del derecho, porque en general, al menos yo vengo educado con la tradición de que no es posible pensar que la desigualdad nos puede generar algún tipo de problema en el modo en el que pensamos el derecho. Y yo creo que eso no es así, que nosotros tenemos que pensar que la desigualdad sí tiene que alterar el modo en el que pensamos el derecho, porque no es, o sea, porque se corre este ideal, la idea del derecho en los manuales que nosotros estudiamos no es igual a enfrentarse a un caso de, no sé, un corte de ruta o un piquete. Bueno, eso no está en los manuales de estudio con los que nos formamos, y pensar eso es lo que nos obliga a nosotros a considerar la desigualdad como un factor importante para pensar el caso de otro modo. O sea, creo que con eso intento responder la pregunta. Gracias. Buenísimo. Después hay varias preguntas vinculadas a la ejecución de la pena y su relación, digamos, con la fundamentación del castigo. Voy a leer una, pero hay varias vinculadas con ese tema, que es de Federico, y pregunta: si se puede condenar porque el fin es corregir una conducta antisocial, pero la pena aplicada debería ser aquella que sirva para que la persona entienda y corrija la conducta.
y que el problema de que la condena de prisión en muchos casos no ayuda a reparar el daño ni ayuda a solucionarlo. Yo diría que el derecho o el derecho penal no soluciona problemas. O sea, si alguien cree que el derecho penal soluciona problemas, bueno, es un error. O sea, que el derecho penal nos promete solucionar problemas y yo no conozco ningún teórico o ninguna teórica que prometa que el derecho penal va a solucionar problemas. El derecho penal impone castigos y en todo caso, depende de la teoría que uno vea o que defienda, impone sufrimiento, básicamente. Entonces, eso es una forma de pensar el castigo, por un lado, o sea, como, bueno, ¿cómo pensamos el castigo? ¿Qué función cumple? Como sabemos, hay distintas teorías. Mi teoría es retributiva, comunicativa o comunicativa. Y las ideas que yo tengo están asociadas con la idea de reconciliación y después, no vinculada a la fundamentación del castigo, pero pensando algo que está relacionado con el castigo, la reincorporación del ciudadano o la ciudadana a la comunidad. Pero pensando en la cárcel en sí misma, qué función cumple, creo que eso es otro problema, que habría que aislarlo, ¿no? Si el trabajo del seminario es pensar la fundamentación del castigo, para mí son dos problemas distintos. O sea, una es pensar la fundamentación del castigo y la otra es pensar el rol que tiene la cárcel. O sea, yo podría defender cualquier teoría de castigo y nunca defendería a la cárcel como única forma de castigo. Y me parece que es un problema pensar que, sobre todo en posiciones abolicionistas poco fundamentadas, que dicen, bueno, la cárcel, el castigo no se puede fundamentar porque las cárceles son un desastre. Bueno, pero las cárceles son un desastre y eso no quiere decir nada del castigo. El castigo podría funcionar igual si las cárceles fueran excelentes. Entonces es un problema de las cárceles que me parece que hay que tomarlo en serio como un problema en sí mismo y no vincularlo con la función del castigo, que puede tener una función que, bueno, que se cumpla, porque si no también siempre nos ubicamos en una posición de desigualdad también, en términos de, bueno, cómo castigan en Europa, o no sé, los países nórdicos, y nosotros no podemos ser abolicionistas porque no tenemos las condiciones. Creo que son dos problemas distintos, o al menos los veo de ese modo. Podemos pensar la fundamentación del castigo de una manera y pensar que las cárceles, si vamos a usar ese modelo, tienen que ser mejores de lo que son. Y eso no habla de, no deslegitima el castigo en sí mismo. Aparte, mezclamos planos, el plano del deber ser, de cómo deberían ser, y el plano de cómo es. Y como es, claramente es indefendible. Entonces cualquier cosa que se quiera pensar de la cárcel en sí misma, bueno, tiene una respuesta negativa, obviamente. Pero porque, de nuevo, uno no cree que va a arreglar a una persona encerrándola. En ningún caso. El ejemplo más obvio es pensar en la criminalización del uso de drogas. O sea, si uno cree que las personas que se drogan tienen un problema de salud, bueno, entonces ¿por qué ir a la cárcel los iría a curar o solucionaría su problema? O sea, creo que ninguna persona que tiene un problema de salud pensaría que la cárcel es la solución. Entonces, creo que de la cárcel no hay nada que uno pueda extraer como positivo, sino un lugar para pensar problemas que tenemos que enfocarnos en eso, y creo que sería importante desvincularlo del uso o de la justificación del castigo. Muchas gracias. Después hay una pregunta también relacionada de si en vez de pensarlo como un estado de necesidad en estos casos, si se lo pensara como legítima defensa, no sé si tenés como una opinión similar, donde sería legítima defensa de un Estado que es incumplidor y se justificaría porque hay un delito contra la usurpación de un terreno que es estatal y que no es privado. Pero faltaría ahí, bueno, me parece una respuesta parecida, pero habría que pensar cuál sería, o sea, de qué me estoy defendiendo cuando estoy cometiendo un delito como el de usurpación, ¿no? O sea, pero sería parecido. Si yo me estoy defendiendo de algo, debería anularlo o evitarlo con esa conducta. Y si yo me estoy defendiendo de no tener vivienda, sigo sin vivienda. Entonces, creo que ahí me parece un No problema. está en la pregunta, pero igual, o sea, muchas veces no tener vivienda también trae consigo otros peligros, ¿no? También. Sí, de totalmente. enfermedades, No, o bueno, inseguridad. no, probablemente. Pero uno tiene que poder identificar
cuál es, contra qué se está defendiendo. O sea, de nuevo, si yo tengo una enfermedad pero usurpo un terreno, ¿cómo cambia esa situación solo por estar ocupando un terreno? Seguimos en la misma situación, ¿no? Como sigo igual. O sea, no mejoró mi situación, o el peligro de lo que yo me estoy defendiendo sigue ahí, no se fue. Así que me cuesta verlo diferente al estado de necesidad. Pero está buena la pregunta. Y después quería consultarte, que igual lo mencionaste, me parece así someramente, vos mencionás que esta autoridad moral que tiene que tener el Estado para hacer una condena. ¿Qué opinión tenés? Que igual esto se menciona un poco en el texto, sobre todo con la otra autora con la que discutís, sobre cuando en realidad el Estado, que es quien pena, tiene una relación de superioridad sobre las personas que son penadas, cuando en realidad esta relación de autoridad moral quizás es usualmente hecha entre pares, digamos. Sí, bueno, creo que un poco la discusión con Rocío Lorca va por ese lado. O sea, casi siempre se reedita, ¿no? Ella no cree que sea posible hacer esa equiparación. Yo creo que es equiparable porque, bueno, mi forma de ver el Estado es una forma particular que se asemeja mucho a esta idea de la comunidad moral en la que vivimos, una comunidad en la que tenemos ideales particulares, ideales que compartimos, ideales en los que nos sentimos vinculados. Yo supongo que ahora, otra vez viviendo en el extranjero, puede que me pase, no sé, en el mundial, ¿no? O sea, como uno no es tan argentino hasta que le toca el mundial y está viviendo afuera y tiene que, bueno, aguantarse los comentarios de gente que, bueno, que le esté criticando, y ahí uno como que se resurge con un argentinismo furibundo, y yo creo que un poco tiene que ver con eso, que uno no se siente tan vinculado con las personas con las que vive, porque vivimos en ciudades grandes, porque vivimos en comunidades complejas, porque vivimos en ciudades conflictivas o lugares conflictivos, pero creo que en el fondo hay cosas que nos vinculan, que nos unen, con los que tenemos empatía, y que eso me parece que el mundial es un ejemplo tonto para eso, pero que ahí como parece como mucho más claro, ¿no? Que no solo el mundial, sino que son muchas cosas que nos unen. Yo creo que nosotros, o sea, yo pienso la manera en la que nos relacionamos en comunidades más chicas, de un modo similar a la forma en la que creo que nos vinculamos dentro de países o dentro de ciudades o provincias o comunidades más grandes. Y Rocío Lorca, por ejemplo, creo que no, creo que la discusión no es una discusión moral trasladable a la discusión estatal, y por ejemplo hay autores como Roberto Varela que piensan que no es un problema, que es similar, o sea creo que yo tomo estas ideas de él, no sé, yo creo que no veo ese paso de una a otra. Rocío sí. Pero de paso quería aprovechar que, de nuevo, si hay gente que le interesa este vínculo digamos, de discusión, Rocío Lorca es una autora para leer sobre este tema, sin dudar, tiene varios trabajos publicados, la pueden googlear y van a encontrar sus trabajos para leer. Y después la línea, digamos, tiene entonces Zaffaroni, Gargarella, esta discusión con Rocío Lorca, y después hay dos trabajos de dos teóricos de derecho penal, o dos dogmáticos penales, como Jesús Silva Sánchez y Javier Sigüela, que tienen dos libros donde hay como una especie de pensar estos problemas más en clave de dogmática penal. Entonces, quizá para el que esté interesado en estos temas, leer esos libros para la aplicación de casos o la práctica les puede servir mucho más, porque complementan un poco esta discusión que quizá cueste un poco bajarla a, bueno, y en el caso X, ¿qué hago? Bueno, estos dos libros pueden ayudar, los textos de Rocío Lorca tienen una orientación de filosofía política súper amplia y súper interesante, y que también puede llegar a mostrarles un camino que satisfaga sus intuiciones de justicia, que por ahí lo que estoy pensando no, pero hay como mucho trabajo nuevo que creo que puede ayudar digamos, a que el tema tenga más difusión o más discusión, así que les recomiendo esos trabajos también. Bien. Después hay otra pregunta de Ailén, que te pregunta si se podría aplicar ese estatus moral como proyección del derecho internacional de los derechos humanos. Y menciona el principio de igualdad material en lugar de formal en la teoría de la pena
entiendo que también le relaciona la pregunta con cómo se aplica esta teoría al derecho internacional, si te parece que puede tener alguna vinculación. Bueno, o sea, no, me parece que me cuesta, o sea, así como defino esta idea de comunidad, de personas que viven digamos, en un mismo lugar, que tienen valores y comparten intereses, me cuesta pensar en términos de comunidad internacional como algo similar a esto. O sea, me cuesta pensar que existe una comunidad internacional donde estemos todos vinculados en defensa de la humanidad y que eso nos comprometa con un tipo de justicia internacional en la que uno se sienta representado. O sea, en general tengo problemas con hacer ese salto, me cuesta un montón pensar al derecho internacional, al derecho penal internacional como algo que cumple esa función que yo creo que cumple el derecho penal doméstico, y en general me convence mucho más pensar en términos de juicios penales dentro de la comunidad que juicios penales fuera de la comunidad, donde haya un tribunal que juzgue una conducta y que la comunidad, por ejemplo, no esté en ese lugar, no forme parte de ese lugar y vea el juicio por tele. O sea, me parece problemático. Entonces, partiendo de esa idea, quizás sea útil pensar que una comunidad internacional no está en condiciones de juzgar conductas de otros países, de otras comunidades. O sea, no sé, si uno tuviera que pensar cómo fue la distribución de las vacunas contra el COVID, bueno, no fue una distribución igualitaria o equitativa, y entonces después, claro, para ir a juzgar determinados delitos, sí, vamos a determinados países, pero para favorecer que lleguen las vacunas, no. Entonces, si esa es la lógica, bueno, quizá puede ser, podría funcionar. Pero me parece que parto de esa desconfianza del derecho penal internacional que hace que me cueste imaginar como una respuesta mejor. Pero bueno, buenísima la pregunta. Después, vinculado más al texto y al caso concreto que traías, hay una pregunta sobre si te parece que es diferente la usurpación de un terreno público de un terreno privado. También hubo varias preguntas relacionadas sobre el tema de la usurpación y distintas problemáticas de la pobreza y los grupos que lo usurpan en contextos de extrema vulnerabilidad. Bueno, creo que la respuesta más fácil es la del texto, ¿no? O sea, si uno piensa en términos de desigualdad estructural y en el texto no lo hago porque es un texto que no era para publicar en Argentina, sino que el caso estaba ficcionado, pero el caso es evidente que es el caso del parque indoamericano. Entonces, si uno identifica que ese es el caso, y que las familias que usurparon ese terreno eran un montón, y que son la consecuencia de esta desigualdad estructural, bueno, parece más difícil pensar que todo eso podría ser un caso, una usurpación en un lugar similar de una casa de una persona. Obviamente que hay gente que tiene campos del tamaño de una plaza, pero si uno lo piensa en ese contexto, sería más raro un caso como ese. Creo que sería como algo más difícil incluso de imaginar, ¿no? O sea, como supuesto teórico podría funcionar, pero como caso práctico sería medio difícil de practicar. Entonces, creo que sería otro tipo de caso. Entonces, el caso tiene la idea de evitar ese tipo de cuestionamientos. Es un caso de un parque público abandonado por toda la comunidad que lo que intenta es mostrar que bueno, hay un Estado que incumplió y que unas personas intentan usurpar ese terreno para, en ese lugar, en todo caso, uno podría discutir, bueno, pero si el parque es de todo el mundo, entonces, ¿por qué se lo tenemos que dar a un grupo de personas? Bueno, eso sí puede ser un problema real, digamos. Y bueno, ahí tendríamos que pensar un poco, otra vez, la idea de cuál es el rol del Estado en esos casos y cuáles son la importancia de sus incumplimientos para ver si nosotros que o sea, tenemos derecho a pasear el perro por ahí, tenemos que tolerar, entre comillas, que haya personas que usurpen ese terreno. Pero de nuevo, si nosotros nos perdemos la parte del incumplimiento estatal, bueno, estamos perdiendo un poco bastante de cómo es la situación o cómo es la película, por decirlo de alguna forma. Entonces, no me parece un caso que sea igual,
porque el presupuesto es desigualdad estructural y el presupuesto es de una gran cantidad de personas usurpando un terreno como el del Parque Indonescado. Bien, después hay otra consulta de Gonzalo Coelho en relación a los derechos como expectativas. Menciona, te leo la pregunta, el análisis de su trabajo se basa esencialmente en el delito de usurpación, cuyos protagonistas se procuran o intentan hacerlo aquellos derechos o bienes que el Estado ha incumplido. Ello implica una suerte de autoobtención de los derechos o expectativas de las que se ven marginados por una situación estructural. No hay una consulta, pero entiendo que viene por el lado de poder ver a estos derechos que faltan también como expectativas. Sí. Bueno, pero para poder ver los derechos sociales como derechos en expectativa, bueno, primero es un poco antiguo esa discusión, pero si alguien quisiera defender esa discusión, bueno, tendría que poder mostrar que eso es lo que dice la Constitución. Y en general, durante muchos años pensamos que los derechos sociales eran derechos en expectativa, en parte creados por la doctrina constitucional de los años 80 y 90, pero la Constitución no hace ninguna distinción entre los derechos civiles y políticos y los derechos sociales. Entonces, si esa distinción es una distinción de los teóricos, bueno, habría que defenderlo en términos teóricos, pero no se defiende en términos literales. Entonces, para poder defender que eso sea un derecho en expectativa, bueno, habría que defenderlo de alguna forma, pero estarían haciendo decir a la Constitución algo que la Constitución no dice. Entonces, hay un trabajo ahí para el que quiera defender esa posición, defendiendo esta antigua idea de los derechos en expectativa o los derechos programáticos. Entonces, bueno, queda del lado de que la persona quiera defender ese argumento, ¿sabes? Pero no es obvio eso. Diría que tiene que, como, bueno, presentar esa idea de algún modo plausible, pero bueno, a esta altura parece que ya no es parte de esa discusión. Perfecto. Después, no sé si quieren ir haciendo más preguntas en el chat. Yo las que tengo hasta ahora son bastante similares en lo que ya fue respondiendo, muchas relacionadas también con el cambio de, no sé si quieres agregar más en ese sentido, con el cambio de la ley de ejecución de la pena, pero mencionaste un poco el tema de la ejecución, que te parecía que eran temas separados, pero no sé si querés comentar algo respecto de eso. No, a mí me parece que uno tiene que pensar, o sea, que parte de pensar la ejecución de la pena, uno tiene que poder pensar, por un lado, en la posibilidad de escuchar y que las personas que están privadas de libertad tengan la voz para poder ser escuchados en las condiciones en las que viven y poder ser oídos al momento de que haya cambios que los afecten particularmente. Y después garantizar el derecho a que las personas que cumplan su condena sean tratadas como personas que cumplieron su condena y que no tenemos razones para tratarlos de alguna manera con desconfianza, sino que, bueno, cumplieron su condena y nuestra obligación como comunidad es tratarlos como personas que han cumplido. Y entonces, si eso es nuestra obligación en términos morales, uno debería pensar que habría que, en términos jurídicos, generar obligaciones o incentivos para que, por ejemplo, no se piensa en los antecedentes penales de las personas condenadas que no sean disponibles por cualquier persona que los quiera disponer. O sea, me cuesta pensar esto de, bueno, voy a pedir un trabajo en un kiosco, bueno, tráeme los antecedentes penales. ¿Por qué esa información tiene que estar en manos de cualquier persona? Sino que uno tendría que limitar esa información a cuestiones muy puntuales para evitar esa cuestión que me preocupa, que es la posibilidad de que la persona vuelva a ser parte de la comunidad. Y también eso se genera con recursos. La gente no es que vuelve de la cárcel y su vida se rehace sencillamente, sino que es necesario tratar de generar incentivos y generar apoyos en términos de recursos para que esa gente tenga posibilidades reales de poder reinsertarse o reincorporarse, mejor dicho, a la comunidad. Y después una cuestión que me parece central también es que también es como una discusión que aparece generalmente en los cursos de derecho penal, una idea como que para mí también es problemática, y creo que es equivocada, la idea de que se confunde el castigo con las cárceles, porque está esta idea de que las cárceles deben ser sanas y limpias y no para el castigo, y que las cárceles, otra vez, no hablamos del castigo, ¿no? El castigo es otra cosa. La cárcel no cumple ninguna función resocializadora, porque en definitiva, si nosotros queremos que las personas forman parte de la sociedad, la cárcel nos les va a enseñar algo que no sabían antes. O sea, saben, todas las personas, a menos que tengan algún tipo de problema o de discapacidad, saben lo que está bien y lo que está mal, y entonces la cárcel no cumple esa función, no puede cumplir esa función. Entonces me parece que volver a pensar o repetir esa idea permanentemente
uno ve la frustración día a día porque eso no sucede. Claro, no va a suceder. O sea, la persona ya es parte de la sociedad y en la cárcel no vamos a hacer algo que no hicimos antes. Entonces, esperar que la cárcel consiga algo que no va a conseguir, porque parece obvio, pero no lo va a conseguir, encerrando a las personas, esperar eso me parece que también es algo que lo que discuto permanentemente, sobre todo en las clases de primer año o los primeros cursos de la facultad. Está como esa idea que me parece que no me parece buena repetirla, ¿no? O sea, porque de verdad no es lo que sucede. Y eso es todo lo que diría, la verdad es que no sé si puedo decir mucho más. Buenísimo, muchas gracias. De todas las preguntas que había, creo que intenté agruparlas más o menos en un conjunto, pero no hice la pregunta concreta de la persona, pero intenté más o menos ponerla en algún lado. No sé, Gustavo, si vos querés agregar algo más antes de que cerremos. No, yo feliz y veo los comentarios en el chat y la cantidad de gente que vino y que todavía está. La verdad es que estoy sorprendido, agradecido y feliz. Y bueno, cualquier duda o consulta o pregunta o si necesitan material para leer, me escriben, ahí mi correo está en la presentación, o de última me pueden googlear y va a aparecer mi correo institucional. Así que para lo que necesiten, sin problema, y agradecido otra vez por la invitación, y bueno, estaré ahí en el público escuchando las próximas presentaciones también. Buenísimo, muchas gracias, Gustavo. Me sumo también a lo que había dicho antes Leonardo, de agradecerte tu presencia acá en el seminario y haber respondido todas las preguntas de tu exposición. Y antes de cerrar también les quería avisar a todos los participantes que el próximo encuentro del seminario es el 23 de mayo y va a exponer Tomás Fernández Fix, y la temática va a ser la víctima en las modernas teorías de la fundamentación del castigo. Y se pueden inscribir a través del formulario que estaba ahí en el chat que vi que lo habían puesto, o si no mandando un correo electrónico al cep@derecho.uba.ar. Sin más, bueno, finalizamos el evento del primer encuentro. Muchas gracias por haber participado. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias.